Se rieron del pobre padre con su hija durante la cena, pero el millonario se quedó paralizado al ver a la muchacha. La niña era idéntica a la hija fallecida, y ella llevaba el mismo lazo de bebé. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El sonido de los platos al lavarse servía de banda sonora a otra noche en el pequeño apartamento de la capital. Aaron Sino, un hombre de 45 años con arrugas de expresión que contaban historias de lucha y perseverancia, se secaba las manos con un paño de cocina mientras observaba a su hija, Lara. La joven de 19 años estaba sentada a la mesa de la cocina, mordisqueando su lápiz mientras trabajaba en otra de sus composiciones. «Papá, ¿crees que esta melodía suena mejor en tono menor o mayor?», preguntó Lara, levantando la vista de su desgastado cuaderno donde garabateaba notas musicales. Aaron se acercó, pasó la mano por el cabello rizado de su hija y tarareó suavemente la melodía que ella había creado. «Más corto. Transmite más emoción. Coincide con la letra que escribiste». El talento musical de Lara era innegable, un legado que Aaron siempre afirmó provenía de su familia materna, a pesar de que la joven nunca la conoció. Criarla sola nunca fue fácil, sobre todo con su salario como profesor de música en una escuela pública y sus conciertos nocturnos en bares del centro. Pero cada sacrificio valió la pena cuando vio el brillo en los ojos de su hija al cantar. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Aaron respondió sin mucho entusiasmo, esperando otra oferta de trabajo para tocar en algún bar por una suma irrisoria. Sin embargo, su expresión se transformó por completo a medida que avanzaba la conversación. «¿Qué quieres decir?» «El Festival Voces de Brasil». Hizo una pausa, mirando a Lara con los ojos muy abiertos. «Sí, se ha apuntado. Pero nunca imaginé que... Ya veo. Sí, allí estaremos». Lara se levantó de la silla y se acercó a su padre con la curiosidad reflejada en el rostro. Cuando Aaron colgó, permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara procesar la información. «¿Qué pasa, papá? ¿Quién era?» «Era de la producción del Festival Voces do Brasil», respondió finalmente, con la voz delatando la emoción contenida. «¿Recuerdas ese video tuyo cantando que publiqué en Instagram? Alguien de la organización lo vio y quiere que participes en la final en el Teatro Municipal». Lara se tapó la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. El Festival Voces do Brasil era el concurso de talentos musicales más grande del país, transmitido a nivel nacional. Era el sueño de cualquier artista joven, especialmente de alguien como ella, que había crecido en las afueras de una ciudad que rara vez buscaba talentos de la periferia. «Pero papá, no pasé la fase clasificatoria. ¿Cómo puedo pasar directamente a la final?» «Al parecer, tienen una nueva categoría para talentos descubiertos en redes sociales. Te eligieron para representar a São Paulo». En los días siguientes, el pequeño apartamento se convirtió en un estudio improvisado. Aaron usó sus ahorros para comprarle a Lara un vestido sencillo pero elegante. La joven ensayó incansablemente, perfeccionando cada nota, cada pausa, cada inflexión de su voz. Decidió presentar su propia composición, una canción sobre los sueños, la resiliencia y la relación con su padre. El día antes del gran día, mientras Aaron preparaba té para calmar los nervios de su hija, volvió a sonar el teléfono. Era Renato, un viejo amigo músico que trabajaba como productor en pequeños proyectos. «Aaron, no te lo vas a creer. ¿Sabes quién está detrás de esta nueva categoría en el festival? Débora Mendonça». El nombre impactó a Aaron como un rayo. Su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas de té sobre la encimera de la cocina. «¿Débora? ¿Estás segura?» «Totalmente. Es la patrocinadora principal de este año. Regresó a Brasil después de años, dirigiendo su productora musical en Nueva York. Dicen que busca nuevos talentos para su sello discográfico». Aaron sentía el peso de los recuerdos
que había enterrado hacía casi 2 décadas. Débora Mendoza había sido el amor de su juventud, una joven adinerada y prometedora que estudiaba en el conservatorio donde él enseñaba guitarra. Su intenso romance terminó cuando la familia de ella, dueña de una de las discográficas más grandes del país, la envió a estudiar al extranjero, desaprobando por completo su relación con un simple profesor de música. «¿Papá? ¿Está todo bien?» Lara entró en la cocina y notó la expresión distante de su padre. «Sí, hija, solo estoy pensando en el gran día de mañana», mintió, forzando una sonrisa. Esa noche, Aaron no pudo dormir. Dando vueltas en la cama, sus pensamientos oscilaban entre el orgullo por la oportunidad de Lara y el temor por su inminente reencuentro con Débora. ¿Sabía ella que Lara era su hija? ¿Había sido casualidad que la hubieran elegido para el festival? Las preguntas se multiplicaban, impidiéndole conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el nerviosismo se apoderó de ambos. Lara, por su parte, era un manojo de nervios, alternando momentos de absoluta confianza con episodios de inseguridad. ¿Y si se ríen de mí? Todos los demás participantes deben haber estudiado en conservatorios y tener profesores particulares carísimos. Lara, Aaron tomó las manos de su hija. Tu voz es un don. Cantas con el alma, y eso es algo que no se puede aprender en ningún conservatorio del mundo. El Teatro Municipal de São Paulo, con su imponente arquitectura inspirada en la Ópera de París, intimidaba a cualquiera. Para Lara, que solo lo había visto en fotos de libros escolares, fue como entrar en un palacio de otro mundo. Mientras caminaban por los pasillos decorados con oro y terciopelo rojo, Aaron notó las miradas de algunos asistentes y sus padres, apreciando su ropa sencilla y sus zapatos desgastados. «¿Quién es esa? Nunca la he visto en los playoffs», le comentó una madre a otra, sin molestarse en bajar la voz. «Debe ser alguna ahijada», respondió la otra con desdén. «Ya sabes cómo funciona esto». Lara apretó la mano de su padre, sintiendo el peso de sus comentarios. Aaron respondió con un apretón tranquilizador, avanzando con la cabeza bien alta. La dignidad era algo que siempre le había enseñado a su hija, sin importar las circunstancias. Al llegar al salón principal, donde esperaban los participantes, se acercó un hombre con un traje impecable. «Señorita Lara Sino, soy Marcos, asistente del director del festival. La señora Mendoza quiere conocerla antes de la función». Aaron sintió que se le aceleraba el corazón. Después de casi 20 años, estaba a punto de reencontrarse con Débora. Lara, percibiendo la tensión de su padre, lo miró con curiosidad, pero él simplemente asintió, animándola a seguir al asistente. «Te acompaño», dijo Aaron con un ligero temblor en la voz. «Si te parece bien», añadió, dirigiéndose al asistente. De hecho, la señora Mendoza solicitó específicamente hablar primero a solas con la señorita Lara, respondió Marcos, con una sonrisa educada pero firme. «Es su tradición conocer a los nuevos talentos en persona. Podrás verla justo después de la conversación». Lara dudó, mirando a su padre en busca de consejo. Aaron forzó una sonrisa tranquilizadora. «Vamos, hija, estaré aquí esperando». Mientras veía a su hija alejarse, siguiendo a la asistente por un largo pasillo, Aaron no pudo contener la ansiedad. ¿Qué diría Débora al ver a Lara? ¿Reconocería en ella los rasgos que delataban su paternidad? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría al descubrir que la joven talentosa que había seleccionado era, de hecho, su propia hija? Lara siguió a la asistente por el pasillo, adornado con carteles de artistas de renombre que habían pasado por el Teatro Municipal. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol al ritmo de los rápidos latidos de su corazón. Nunca imaginó que estaría allí, a punto de conocer a Débora Mendoza, una de las productoras musicales más importantes del país. Marcos se detuvo frente a una puerta con un cartel dorado que decía «Vestidor principal» y tocó 2 veces antes de abrirla. «Señora Mendoza, Lara Sino está aquí», anunció. Sentada frente a un tocador antiguo, Débora Mendoza levantó la vista de su tableta. Era una mujer de 42 años, con una elegancia natural que trascendía las joyas caras y el vestido de diseñador que lucía. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros,
y sus profundos ojos verdes observaban a Lara con curiosidad. «Gracias, Marcos. Puedes dejarnos en paz». Al cerrarse la puerta, un silencio momentáneo llenó la habitación. Débora se levantó y se acercó a Lara, extendiéndole la mano con una cálida sonrisa que desmentía la imagen que los medios de comunicación la presentaban como una empresaria despiadada. «Así que eres la chica del vídeo. Es un placer conocerte en persona, Lara». «El placer es mío, señora Mendonça», respondió Lara intentando disimular su nerviosismo. «Todavía no puedo creer que esté aquí». «Por favor, llámame Débora», dijo, señalando un sofá en un rincón del camerino. «Toma asiento. Me gustaría charlar un rato antes de tu actuación». Lara obedeció, ajustando nerviosamente el sencillo vestido que su padre había comprado en una venta. «Sabes, Lara, he escuchado a muchos talentos a lo largo de mi carrera», empezó Débora sentándose a su lado. «Pero pocas veces me he sentido tan conmovida como cuando escuché tu voz en ese video casero. Hay algo especial en tu forma de actuar, una emoción genuina que no se puede enseñar». «Gracias», murmuró Lara sintiendo que se sonrojaba. «Mi papá siempre dice que la música se trata de sentir, no solo de cantar». «Tu padre parece un hombre sabio», comentó Débora con un brillo enigmático en la mirada. «¿También es músico?» «Sí, enseña música en escuelas públicas y toca en bares por la noche. Me enseñó todo lo que sé». Débora asintió pensativa. «¿Y tu madre? ¿También es musical?» La pregunta tomó a Lara por sorpresa. Era un tema que rara vez abordaba con desconocidos. «Yo nunca conocí a mi madre», respondió bajando la mirada. «Mi padre me crió solo desde que nací». Una sombra pareció cruzar el rostro de Débora. Guardó silencio unos segundos, como si procesara la información. «Ya veo», dijo finalmente, con la voz un poco más suave. «¿Y qué canción interpretarás hoy?» «Una composición mía», respondió Lara, recuperando el entusiasmo. «Se llama Ecos del Silencio. Trata sobre crecer sin conocer parte de tu historia, pero aún así encontrando tu voz». Los ojos de Débora se abrieron ligeramente y pareció perderse momentáneamente en sus pensamientos. «Perdona mi curiosidad, Lara, pero ¿cómo se llama tu padre?» «Aarón. Aarón Sinno». El nombre flotaba en el aire como una revelación. Débora palideció visiblemente, llevándose la mano al pecho, como si necesitara confirmación de que su corazón seguía latiendo. «Aarón Sinno, del Conservatorio Paulista», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Lara asintió, sorprendida. «Sí, enseñó allí un tiempo, antes de que yo naciera. ¿Lo conoces?» Débora se levantó bruscamente y se acercó a la ventana que daba a la Praça das Artes. Le temblaban ligeramente las manos al apartarse un mechón de pelo de la cara. «Lo conocí hace mucho tiempo», respondió finalmente, sin darse la vuelta. «El mundo de la música en Sao Paulo es pequeño, ¿sabes?» Antes de que Lara pudiera hacer más preguntas, la puerta del camerino se abrió y Marcos entró nuevamente. «Señora Mendonça, disculpe la interrupción, pero los jueces esperan su presencia para el inicio del evento». «Me voy, Marcos». Débora se volvió hacia Lara con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mucha suerte, Lara. Estaré en primera fila para tu presentación». Cuando Lara regresó al salón principal, encontró a Aaron caminando de un lado a otro, visiblemente ansioso. «¿Y bien? ¿Cómo estuvo?», preguntó inmediatamente. «Fue raro», respondió Lara, frunciendo el ceño. «Al principio parecía normal, pero cuando mencioné tu nombre palideció». «¿De verdad se conocen?». Aaron abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el anuncio de que todos los concursantes debían ir tras bambalinas para la preparación final. Abrazó a su hija con fuerza, susurrándole palabras de aliento al oído antes de dirigirse al público. El teatro municipal estaba abarrotado. En primera fila, Aaron vio a Débora sentada entre los demás jueces, todos figuras prominentes de la industria musical brasileña. A su lado estaba Camila Vasconcelos, una socialité conocida por su programa de talentos televisivo y su temperamento impredecible. Se rumoreaba que Camila y Débora mantenían una larga rivalidad, alimentada por problemas profesionales y personales. Cuando las luces se apagaron
y el anfitrión subió al escenario para dar inicio al evento, Aaron sintió el peso de casi 2 décadas de secretos sobre sus hombros. No era así como imaginaba que Débora se enteraría de Lara, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La competencia comenzó con actuaciones impresionantes. Jóvenes de todo Brasil exhibieron su talento, algunos con arreglos elaborados e interpretaciones impecables, claramente fruto de años de formación especializada. Con cada actuación, Aaron observaba las reacciones de los jueces, especialmente la de Débora, quien mantenía una expresión profesional pero parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Camila Vasconcelos, por otro lado, no se anduvo con rodeos al expresar sus opiniones. Sus comentarios fueron mordaces, especialmente hacia los candidatos que consideraba menos preparados. Aaron rezó para que Lara no cayera víctima de su lengua afilada. Y ahora, anunció la presentadora, tenemos una participante especial, seleccionada directamente por nuestra patrocinadora Débora Mendonça, a través de la categoría Talentos Digitales. Contigo, Lara Sino. Un murmullo recorrió el teatro. Unos pocos aplausos corteses se mezclaron con comentarios susurrados sobre el favoritismo implícito en esa elección. Camila Vasconcelos se inclinó para susurrarle algo al oído a Débora, quien mantuvo su elegante postura, ignorando el comentario. Lara subió al escenario. Su pequeña figura parecía aún más pequeña bajo las brillantes luces. Llevaba su propio vestido sencillo, sin los elaborados trajes de las demás concursantes. Aaron se sintió desanimado, preocupado de que su hija se sintiera intimidada por el entorno. Pero cualquier inquietud se disipó cuando Lara se acercó al micrófono. Su mirada recorrió al público, encontrándose brevemente con la de su padre, antes de cerrar los ojos y respirar hondo. Cuando empezó a cantar, su voz llenó el teatro como una oleada de pura emoción. Crecí en el eco de una ausencia, en un silencio que decía más que 1000 palabras. Los primeros versos de Ecos del Silencio hablaban de crecer sin madre, de las preguntas sin respuesta y los vacíos que llenaba el amor de un padre devoto. La melodía comenzaba suavemente, casi como una canción de cuna, pero crecía en intensidad a medida que la narrativa avanzaba hacia el descubrimiento de la propia identidad a través de la música. Aaron observaba con el corazón acelerado cómo Débora se llevaba la mano a la cara, ocultando una lágrima que se le escapó. Al otro lado del teatro, otros espectadores también se conmovieron por la honestidad pura de su actuación. No hubo trucos, solo una joven compartiendo su historia a través de la música. Cuando Lara llegó al coro, su voz se elevó en un despliegue de técnica y emoción que sorprendió incluso a los más escépticos. Mi voz encuentra el camino, en las notas que me hacen quien soy, en los silencios entre las palabras, descubro el sonido de mi valor. Camila Vasconcelos, quien al principio observaba con desdén, ahora se inclinaba hacia adelante, visiblemente impresionada. Otros jueces intercambiaron miradas de sorpresa, reconociendo que estaban presenciando un talento genuino. Entre el público, un hombre de mediana edad con un traje impecable observaba atentamente tomando notas en una pequeña libreta. Era Ricardo Almeida, uno de los productores musicales más respetados del país, conocido por convertir a talentos desconocidos en estrellas. Al terminar la canción, Lara abrió los ojos y se encontró con la mirada de Débora fija en ella. Había algo en esa mirada, una mezcla de orgullo, dolor y reconocimiento, que hizo que la joven sintiera una conexión inexplicable con aquella mujer a la que apenas conocía. La nota final resonó por todo el teatro, seguida de un momento de silencio absoluto. Entonces, como si se rompiera un dique, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie, vitoreando a esta joven desconocida que les había conmovido con su historia de superación. Aaron, con lágrimas en los ojos, vio a su hija brillar en el escenario, recibiendo finalmente el reconocimiento que merecía. Pero su mirada pronto se desvió hacia Débora, quien permanecía inmóvil mientras todos a su alrededor la ovacionaban de pie. Su mirada fija en Lara transmitía un mensaje que solo Aaron podía comprender. Ella lo sabía. Y en ese momento, mientras los aplausos continuaban, Aaron se dio cuenta de que el pasado que tanto se había esforzado por dejar atrás estaba a punto de alcanzarlo. El secreto que había guardado durante 19 años.
La verdadera razón por la que había criado a Lara solo estaba a punto de ser revelado. Cuando Lara regresó tras bambalinas, la recibieron miradas que mezclaban admiración y envidia. Algunos concursantes se acercaron a felicitarla, mientras que otros mantuvieron la distancia, susurrando entre ellos. La joven apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido cuando un asistente de producción vino a buscarla. «Señorita Sino, los jueces quieren hablar con usted. Sígame, por favor». Aaron, que había conseguido acceso detrás del escenario, abrazó rápidamente a su hija. «Fuiste increíble, mi amor. Simplemente increíble. Papá», Débora Mendoza, me miró de forma extraña durante toda la presentación. «¿Seguro que no quieres contarme algo sobre ustedes dos?» Antes de que Aaron pudiera responder, el asistente intervino, animando a Lara a continuar. «Lo siento, pero tenemos que irnos ya. Los demás finalistas ya están esperando». «Hablamos luego», prometió Aaron apretando la mano de su hija para consolarla. «Anda, este es tu momento». Lara fue conducida a una elegante sala donde los 5 jurados estaban sentados tras una larga mesa. En el centro, Débora Mendoza mantenía una postura serena, aunque sus ojos delataban una profunda confusión. A su lado, Camila Vasconcelos tamborileaba con sus uñas perfectamente cuidadas sobre la mesa, un hábito que delataba incomodidad o impaciencia. «Señorita Sino», comenzó el juez de mayor edad, un reconocido compositor, «su actuación fue extraordinaria. Rara vez presenciamos tanta autenticidad en este escenario». «Gracias, señor», respondió Lara sintiendo que sus mejillas se calentaban. «¿Es tuya la canción?», preguntó otro juez, un ejecutivo discográfico. «¿Letra y melodía?». «Sí, señor. Ecos del silencio. Es una composición original mía». Camila Vasconcelos se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante fija en Lara. «Perdona mi franqueza, querida, pero es difícil creer que alguien sin formación musical formal pudiera crear algo tan estructurado». «Con todo respeto, señora Vasconcelos», respondió Lara, sorprendiéndose de su valentía. «La música no reconoce diplomas, solo sentimientos. Crecí escuchando a mi padre tocar y enseñar. Él fue mi escuela». Una leve sonrisa apareció en los labios de Débora, rápidamente oculta cuando Camila la miró irritada. «¿Y quién es tu padre exactamente?», insistió Camila. «¿Algún músico que debamos conocer?» «Aaron Sino. Fue profesor en el Conservatorio Paulista y ahora trabaja en educación musical en escuelas públicas». Al oír el nombre completo, Débora no pudo disimular su reacción. Dejó caer el bolígrafo que sostenía, creando un ruido que atrajo la atención de todos. «¿Está todo bien, Débora?», preguntó Ricardo Almeida, el productor que observaba a Lara desde el público. «Sí, perfecto», respondió recomponiéndose. «Acabo de recordar algo importante». Volviéndose hacia Lara, preguntó con voz contenida. «¿Y tu madre, Lara, también es musical?». La pregunta por segunda vez ese día incomodó a Lara. «Como ya le dije, señora Mendoza, nunca conocí a mi madre. Mi padre me crió solo». Un silencio denso invadió la sala. Los demás jurados parecían confundidos por la insistencia de Débora en este tema, pero Camila observaba la situación con creciente interés, como si presentiera algo más. «Bueno, eso ya no importa», intervino Ricardo, rompiendo la tensión. «Lo que importa es que tienes un talento impresionante, Lara. Pocas veces encontramos una combinación tan perfecta de técnica y emoción». Tras algunas preguntas más sobre sus influencias musicales y planes de futuro, Lara fue despedida. Al salir de la sala encontró a su padre hablando con uno de los asistentes de producción. Al verla, Aaron esbozó una sonrisa que no se le escapó a los ojos. «¿Cómo era allí?». «Qué raro», respondió Lara frunciendo el ceño. «Débora Mendoza preguntó por ti y por mi madre. Otra vez. Y pareció conmocionada cuando mencioné tu nombre». Aaron suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. «Lara, hay cosas del pasado que... Señor Sino». Se giraron y encontraron a Marcos, el asistente de Débora, parado a unos pasos de distancia. «La señora Mendoza quisiera hablar con usted en privado. Por favor, acompáñeme». Aaron miró a Lara con una clara indecisión en el rostro. «Hija, yo...». «Vamos, papá», lo animó Lara, aunque el corazón le latía con fuerza ante la perspectiva de descubrir por fin
qué estaba pasando. «Te espero aquí». De mala gana, Aaron siguió a Marcos por un pasillo diferente, dejando a Lara sola con sus crecientes pensamientos y sospechas. Mientras tanto, en el camerino principal, Débora caminaba de un lado a otro, con su rostro normalmente sereno, ahora marcado por la ansiedad. Cuando llamaron a la puerta, se detuvo bruscamente, se ajustó el vestido y respiró hondo antes de responder. «Entre». La puerta se abrió y apareció Aaron, guiado por Marcos, quien se retiró discretamente, cerrando la puerta tras él. Durante un largo instante, ambos se miraron fijamente, con el peso de casi 2 décadas de separación cerniéndose sobre ellos. «Aaron», dijo finalmente Débora, con su voz apenas por encima de un susurro. «Débora», respondió manteniendo una distancia prudencial. Te ves bien. Tú también», avanzó vacilante. «Los años te han tratado con benevolencia, no tan amables como ellos contigo», respondió con una leve sonrisa triste. «He visto tus logros en los periódicos. Nueva York, Londres, ahora de vuelta en Brasil. Has construido un imperio». «Un imperio vacío», murmuró, apartando la mirada. Entonces, como si ya no pudiera contener la pregunta que le quemaba el pecho: «Aaron, Lara, ¿está ella? ¿Tu hija?», terminó con la mirada fija. «Sí, Débora. Lara es nuestra hija». Débora se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Aunque ya lo sospechaba, la confirmación la golpeó como una ola, sacando a la superficie emociones que había intentado ocultar durante años. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer eso? ¿Que perdiste al bebé?». Aaron negó con la cabeza, con un viejo dolor en la voz. «Eso me dijo tu familia. Cuando te fuiste a Nueva York, tu madre vino a verme. Me dijo que habías sufrido un aborto espontáneo, que estabas devastada y que querías empezar de cero lejos de todo lo que te recordara nuestra relación». «¿Qué?». Débora palideció, apoyándose en el tocador. «Eso no es... Yo nunca...». «Meses después», continuó Aaron, «recibí una llamada del hospital. Habías dado a luz y me mencionaste como el padre. Cuando llegué solo encontré a una bebé, nuestra hija, y una carta firmada por ti diciendo que no podías ser madre, que tu carrera requería sacrificios». «Yo nunca escribí esa carta», exclamó Débora, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi madre me dijo que el bebé no había sobrevivido, que lo mejor para mí era seguir adelante, centrarme en mi carrera. Pasé años en terapia intentando superar esa pérdida». Aaron sintió como si el suelo se le hubiera hundido. Durante casi 20 años, guardó rencor silencioso contra Débora, creyendo que había abandonado a su propia hija por ambición. «Tu madre», murmuró, al comprender por fin. «Elena nunca aceptó nuestra relación. Siempre decía que arruinaría su brillante futuro. Así que nos engañó. A ambos». Débora se cubrió la cara con las manos, con el cuerpo temblando por los sollozos reprimidos. Aaron se acercó vacilante, tocándole suavemente el hombro. «Débora, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido...». 19 años, susurró alzando el rostro surcado por las lágrimas. «Me perdí 19 años de la vida de mi hija. No la vi dar sus primeros pasos, ni decir sus primeras palabras. No pude cantarle para que se durmiera, ni consolarla cuando estaba enferma». «No lo has perdido todo», dijo Aaron con suavidad. «Lara es una joven extraordinaria, fuerte, talentosa y compasiva, y ahora puedes conocerla». «¿Cómo?», preguntó Débora, secándose las lágrimas. «¿Cómo puedo aparecer en su vida y decirle: hola, soy tu madre, quien te creyó muerta durante casi 2 décadas?» Antes de que Aaron pudiera responder, la puerta del camerino se abrió de golpe. Camila Vasconcelos entró, con su sonrisa pícara contrastando con la tensión palpable en la sala. «Disculpa que interrumpa este momento tan emotivo», dijo con un tono falsamente dulce, «pero los resultados están a punto de anunciarse y se nota tu ausencia, querida Débora». Sus astutos ojos iban de Débora a Aaron y viceversa, absorbiendo la intimidad de la escena y las lágrimas apenas secas en el rostro de su rival. «Veo que ya se conocen. Qué interesante». Su mirada adquirió un brillo calculador.
Y aún más interesante es que la joven promesa que descubriste por casualidad en las redes sociales se parece tanto a ti, Débora, sobre todo en los ojos. Tiene los mismos ojos verdes intensos que los tuyos. Débora se puso rígida y le lanzó a Camila una mirada de advertencia. No es el momento, Camila. Al contrario, querida, este es el momento perfecto. Camila sonrió, saboreando el poder de la información que acababa de recibir. Me pregunto, ¿qué pensaría la prensa si supiera que la gran Débora Mendonça estaba usando su influencia para favorecer a su propia hija en una competición nacional? Una hija que, al parecer, nunca reconoció públicamente. No te atrevas, advirtió Aarón dando un paso hacia Camila. ¿O qué, profesor?, bromeó sin inmutarse. ¿Va a darme un sermón de ética? Porque, por lo que tengo entendido, ustedes dos le han estado ocultando un secreto bastante importante a una joven que merece saber la verdad. En ese momento, un ruido en el pasillo los hizo girarse hacia la puerta entreabierta. Lara estaba allí, pálida y con los ojos muy abiertos, pues había oído lo suficiente para comprender. «Lara», susurró Aaron con el corazón encogido al ver la expresión de sorpresa y traición en el rostro de su hija. «¿Es cierto?», preguntó Lara con voz temblorosa mientras su mirada oscilaba entre Aaron y Débora. «Ella, tú eres...». Débora dio un paso vacilante hacia la joven, extendiendo la mano como si quisiera tocarla, pero temiera que se desvaneciera como el humo. «Lara, puedo explicarte». Pero antes de que pudieran dar alguna explicación, Lara se dio la vuelta y corrió por el pasillo, dejando atrás a 3 adultos paralizados. 2 con el dolor de un secreto finalmente revelado de la peor manera posible, y 1 con la satisfacción de haber encontrado el arma perfecta para destruir a su rival de toda la vida. La noche caía sobre São Paulo, cuando Lara finalmente dejó de correr. Sus pies la habían llevado al viaducto do Chá, desde donde podía ver las luces de la ciudad encendiéndose una a una, como estrellas artificiales. Las lágrimas le nublaban la vista mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Toda su vida se había construido sobre una mentira. La historia que su padre le había contado sobre su madre, que la había abandonado poco después de nacer, incapaz de asumir la responsabilidad de una familia, era un invento. Débora Mendonça, la reconocida productora musical, la mujer que descubrió su talento en las redes sociales, era su madre biológica, y por lo que había deducido de la conversación que presenció, ni siquiera ella sabía de la existencia de Lara hasta ese día. ¿Cómo era posible que 2 personas que forjaron una vida hubieran sido engañadas tan cruelmente? Su teléfono vibraba con insistencia en el bolsillo de su vestido. En la pantalla, varias llamadas perdidas de su padre y mensajes desesperados preguntando dónde estaba. Lara los ignoró, incapaz de hablar con él en ese momento. ¿Cómo podía mirar a los ojos al hombre que, a pesar de haberla criado con amor, le había ocultado una verdad tan fundamental sobre su propia identidad? Pensé que podría encontrarte aquí. La voz detrás de ella hizo que Lara se girara. Ricardo Almeida, el productor musical que estaba entre los jueces, se acercó con paso tranquilo. «¿Cómo...?» empezó Lara, confundida. «Tu padre mencionó que este es uno de tus lugares favoritos de la ciudad», explicó, deteniéndose junto a ella y apoyándose en la barandilla del paso elevado. «Cuando desapareciste, todos empezaron a buscarte. Me ofrecí a revisar aquí». Lara volvió a mirar la ciudad, sintiendo que una nueva oleada de lágrimas amenazaba con asomar la cabeza. «Te enviaron para convencerme de que volviera». «No, la verdad», respondió Ricardo con un tono sorprendentemente amable. «Vine porque pensé que quizás necesitarías hablar con alguien. Alguien que no esté directamente involucrado en esta complicada situación». Durante unos minutos permanecieron sentados en silencio, observando el bullicio de la ciudad bajo sus pies. Coches, autobuses y gente pasaban apresuradamente, cada uno con su propia historia, sus propios secretos. «¿Sabes?», dijo Ricardo finalmente, «cuando tenía más o menos tu edad, descubrí que el hombre al que llamaba mi padre no era mi padre biológico. Fue devastador. Sentí que toda mi vida había sido una mentira». Lara lo miró, sorprendida por la coincidencia. «¿Cómo lo manejaste?» «Al principio mal», admitió con una sonrisa triste.
Me enojé, me rebelé. Dije cosas de las que me arrepiento hasta el día de hoy. Me llevó tiempo comprender que la verdad rara vez es simple y que las personas que amamos, incluso cuando cometen errores, suelen intentar protegernos. ¿Protegerme de qué?, preguntó Lara, con la ira aflorando entre las lágrimas, de saber que mi madre está viva, de que es una mujer exitosa que podría haberme dado una vida completamente diferente. ¿Crees que tu vida habría sido mejor si te hubiera criado Débora Mendonça?, preguntó Ricardo sin juzgar. La pregunta sorprendió a Lara. Nunca se la había planteado. Su padre, a pesar de todas sus dificultades económicas, había dedicado su vida a ella. Había sacrificado oportunidades profesionales para estar a su lado. Le había enseñado música con infinita paciencia y había apoyado sus sueños, incluso cuando parecían imposibles. No lo sé, respondió con sinceridad, pero debería haber tenido derecho a conocerla. Sí, deberías, asintió Ricardo, y creo que ahora tienes esa oportunidad. La pregunta es ¿qué harás con ella? Antes de que Lara pudiera responder, sonó el teléfono de Ricardo. Revisó el mensaje y suspiró. Los resultados del concurso están a punto de anunciarse. Te están esperando. No puedo volver allí, dijo Lara, negando con la cabeza. No puedo soportar que todos sepan que soy producto de una mentira. No eres fruto de una mentira, Lara, respondió Ricardo con firmeza. Eres fruto del amor entre dos personas que, por circunstancias que aún no comprendemos del todo, se separaron. Y hoy, el destino los ha unido a través de ti y tu música. Le tendió la mano. Ven, no por ellos, sino por ti. Mereces estar en ese escenario, sin importar quiénes sean tus padres. Tras un momento de vacilación, Lara aceptó la mano ofrecida. Juntos, caminaron de regreso al Teatro Municipal, donde el destino de varias vidas estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar tras bambalinas al teatro, encontraron una tensión palpable. Los asistentes corrían de un lado a otro y se oían susurros nerviosos en cada rincón. Marcos, el asistente de Débora, fue el primero en notar el regreso de Lara. «Gracias a Dios que has vuelto», dijo, visiblemente aliviado. «Tu ausencia causó complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Ricardo frunciendo el ceño. Marcos dudó, mirando a Lara con nerviosismo. La señora Vasconcelos insinuó a la prensa que existe un posible conflicto de intereses con la participación de la señorita Sino en el festival. No perdió el tiempo, murmuró Ricardo con irritación evidente en su voz. «¿Dónde está mi padre?», preguntó Lara, ignorando los chismes. «Entre el público muy preocupados», respondió Marcos, «y la señora Mendonça intenta controlar los daños entre bastidores. Los demás jueces exigen explicaciones, y los organizadores del festival temen un escándalo». Lara sintió el peso de la situación sobre sus hombros. Su participación en el festival, que se suponía debía centrarse en su talento, se había convertido en un drama familiar expuesto al público. «Necesito verlos», dijo finalmente. «Mi padre y Débora». Marcos asintió y la condujo por un pasillo lateral mientras Ricardo se quedaba atrás, atendiendo a los demás organizadores. Encontraron a Aaron y Débora en una pequeña sala de reuniones, sentados a ambos lados de una mesa. El silencio entre ellos se impregnaba de décadas de palabras no dichas. Cuando Lara entró, ambos se pusieron de pie simultáneamente, con el alivio visible en sus rostros. «Lara, gracias a Dios», dijo Aaron, pero se detuvo al ver la expresión distante de su hija. «Estábamos muy preocupados». «¿Estás bien?», preguntó Débora, con un tono que revelaba una preocupación maternal que a Lara le resultó extraña, viniendo de una mujer que hasta hacía unas horas no era más que una importante desconocida. «No», respondió Lara con sinceridad. «No estoy bien. ¿Cómo podría estarlo? Acabo de descubrir que toda mi vida se basó en una mentira». «No fue mentira, hija», intentó explicar Aaron con la voz entrecortada. «Fue un trágico malentendido. Nos engañaron a ambos». «¿Quién?», preguntó Lara con la mirada fija entre ambos. «¿Y por qué?». Débora dio un paso al frente, respirando hondo antes de hablar. «Para mi madre, Elena. Ella nunca aprobó mi relación con tu padre. Cuando me quedé embarazada a los 23 años,
Lo vio como una amenaza para mi prometedora carrera. Estaba a punto de aceptar unas prácticas en una productora de Nueva York, algo que podría abrirme puertas en el futuro. Así que inventó una historia sobre que perdiste el bebé por culpa de mi padre y te dijo que no había sobrevivido, terminó Lara, mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Sí, confirmó Débora con lágrimas en los ojos. Le creí. Estaba vulnerable, confundida, devastada por la supuesta pérdida. Insistió en que me fuera a Nueva York, que me alejara de todo lo que me recordara este dolor. Y lo hice. ¿Y nunca lo cuestionaste? ¿Nunca pediste ver mi cuerpo? ¿Un certificado de defunción? ¿Nada? La voz de Lara temblaba de emoción. Estaba en shock, Lara, respondió Débora, con la culpa reflejada en sus ojos. Mi madre dijo que se había encargado de todo, que era mejor que no lo viera, que sería demasiado traumático. Y yo confié en ella. Fue el mayor error de mi vida. Aaron dio un paso adelante y tocó suavemente el brazo de Lara. Hija, cuando me llamaron del hospital para decirme que habías nacido y que Débora me había nombrado como el padre, me sentí confundido. Solo te encontré a ti allí, junto con una carta supuestamente escrita por Débora, diciendo que no podía ser madre, que su carrera era más importante. Una carta que nunca escribí, añadió Débora rápidamente. Mi madre falsificó mi firma, nos manipuló a todos. Lara se sentó, sintiéndose repentinamente agotada. Durante casi 20 años, vivieron creyéndose mentiras el uno al otro. Y yo crecí creyendo que mi madre me había abandonado por decisión propia. Jamás te habría abandonado, Lara, dijo Débora, arrodillada junto a la silla de Lara, sin atreverse a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que la joven viera la sinceridad en sus ojos. Si hubiera sabido que estabas viva, habría removido cielo y tierra para encontrarte. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras Lara intentaba asimilarlo todo. Una parte de ella quería gritar, otra parte quería llorar y otra simplemente quería huir y fingir que nada de esto había sucedido. La presentación final comenzará en 10 minutos, informó Marcos apareciendo en la puerta. Los jueces esperan una decisión sobre, bueno, cómo proceder. ¿Qué está haciendo Camila?, preguntó Débora, endureciendo su tono al mencionar a su rival. Dio una conferencia de prensa improvisada, respondió Marcos incómodo. Insinuó que usaste tu influencia para conseguir la participación de Lara en el festival por motivos personales. No mencionó explícitamente la relación, pero lo dejó en el aire. Esa víbora, murmuró Débora poniéndose de pie. Marcos, organiza una rueda de prensa de inmediato. Yo lo aclararé todo. No, exclamó Lara, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. No vas a convertir mi vida, mi identidad, en un circo mediático. No así. Lara tiene razón, asintió Aaron. Es un asunto familiar. Necesitamos tiempo para procesarlo, para conocernos bien. ¿Qué hay del festival?, preguntó Marcos, visiblemente ansioso. Los demás participantes, el jurado, la prensa, todos están esperando. Lara se levantó, con una nueva determinación en su mirada. Vuelvo al escenario. ¿Estás seguro?, preguntó a Aarón preocupado. Sí, respondió ella levantando la barbilla. No dejaré que Camila Vasconcelos ni nadie más me arrebate lo que he logrado por méritos propios. Estoy en este festival por mi talento, no por ser la hija de Débora Mendonza. Se giró hacia Débora. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una mezcla de dolor y determinación. En cuanto a nosotras, necesitaremos tiempo. Mucho tiempo. Débora asintió, respetando la decisión de su hija. El tiempo que necesites. Cuando Lara salió de la sala para prepararse para la actuación final, Aaron y Débora estaban solos nuevamente, unidos por su amor compartido por la hija que ambos, de diferentes maneras, habían perdido durante tantos años. Es increíble, susurró Débora, mirando la puerta por donde se había marchado Lara. Hiciste un trabajo maravilloso, Aaron. Hicimos lo mejor que pudimos con las cartas que nos tocaron, respondió con suavidad. Ahora solo nos queda esperar que encuentre la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. En el pasillo, camino al escenario, Lara se topó de nuevo con Ricardo Almeida. Él le ofreció una sonrisa alentadora.
¿Estás listo para mostrarle a todos quién eres realmente? Lara respiró hondo, pensando en todo lo que había aprendido en las últimas horas. Su identidad se había tambaleado hasta la médula, pero algo permanecía intacto. Su pasión por la música, su voz, lo único que era verdaderamente suyo. Sí, respondió finalmente. Estoy lista. Las luces del teatro municipal se atenuaron cuando el presentador subió al escenario para anunciar el inicio de la ronda final. El público, que había pasado la última media hora inmerso en el bullicio por el inexplicable retraso y los rumores de un posible escándalo que involucraba a Débora Mendonça, guardó silencio, expectante. «Damas y caballeros», comenzó el presentador con una sonrisa profesional que disimuló la tensión tras bambalinas. «Bienvenidos a la gran final del Festival Voces de Brasil. Tras una breve interrupción, estamos listos para continuar con las presentaciones de nuestros talentosos finalistas». Entre bastidores, Lara se ajustaba el micrófono en la solapa de su sencillo vestido, intentando controlar el temblor de sus manos. Las demás finalistas la miraban con curiosidad, conscientes de que algo importante había sucedido. Los rumores ya corrían. Lara era hija de Débora Mendonça. Había sido la favorita para estar allí. Formaba parte de un plan para aumentar la audiencia del programa. «No les hagas caso», dijo Ricardo acercándose discretamente. «Concéntrate en tu música». Lara asintió, agradecida por la presencia tranquilizadora del productor. En los últimos momentos, se había convertido en un refugio inesperado en medio de la tormenta que ahora era su vida. «Y ahora», anunció la voz amplificada del presentador, «bienvenimos una vez más a la revelación de este festival, directamente desde São Paulo, Lara Sinó». Los aplausos que la recibieron se mezclaron con algunos murmullos de desaprobación. En la primera fila, Aaron permanecía sentado rígidamente, con las manos entrelazadas en un gesto de ansiedad. A su lado, sorprendentemente, estaba Débora, quien había abandonado temporalmente el jurado, alegando un conflicto de intereses que ahora era evidente para todos. Camila Vasconcelos, mientras tanto, observaba desde el panel con una sonrisa satisfecha, saboreando la incomodidad que había causado. A su lado, los demás jueces parecían divididos entre la curiosidad por el drama y la genuina preocupación por la integridad de la competencia. Cuando Lara subió al escenario, un silencio sepulcral invadió el teatro. Ajustó el micrófono y, en lugar de empezar a cantar inmediatamente como tenía previsto, dijo: «Antes de empezar, quisiera decir unas palabras». Su voz, aunque un poco temblorosa, transmitía una determinación que incluso a ella la sorprendió. «Hoy descubrí verdades sobre mi propia historia que cambiaron todo lo que creía sobre mí misma. Descubrí que las personas que amamos pueden cometer errores, pueden ser engañadas, pueden ser imperfectas». Entre el público, vio a su padre bajar la cabeza, mientras Débora mantenía la mirada fija en ella. Las lágrimas contenidas brillaban bajo las luces del teatro. «Pero también he descubierto que la música, mi pasión desde que tengo memoria, sigue siendo mi verdad más profunda». Respiró hondo, sintiendo la emoción subirle al pecho. «La canción que estoy a punto de interpretar no fue planeada. Es algo que escribí hace unos meses, una noche en la que me preguntaba sobre mi madre, quién era, si algún día la conocería». En el panel de jueces, Camila se inclinó hacia adelante. Su expresión de satisfacción vaciló ligeramente ante la inesperada dignidad de la joven. «Esta canción se llama Reflexo Desconocido, y hoy adquiere un significado completamente nuevo para mí». Lara le hizo una señal al pianista, quien pareció un momento confundido antes de encontrar la partitura que le había entregado minutos antes. Los primeros acordes, melancólicos y suaves, llenaron el teatro. Cuando Lara comenzó a cantar, su voz transmitía una emoción cruda que hizo que el público contuviera la respiración. «Busco tu rostro en cada espejo, en las aguas tranquilas, en el cristal empañado, la mitad de mí, reflejo desconocido, un amor que nunca fue nombrado». La letra hablaba de su búsqueda de una conexión perdida, del sentimiento de incompletitud que siempre la había atormentado, incluso rodeada del amor inquebrantable de su padre. Mientras cantaba, sus ojos se encontraron con los de Débora, estableciendo una conexión silenciosa que trascendía las palabras.
¿Quién serías si estuvieras aquí? ¿Reconocerías mi voz, mi mirada? Hay partes de ti en mi ser. Eso ni yo lo puedo explicar. En el coro su voz se elevó potente y cristalina, llenando cada rincón del teatro con una emoción que era imposible no sentir. Somos dos orillas del mismo río, separados por el tiempo, unidos por la corriente. Algún día las aguas nos traerán de vuelta. Para completar esta historia que apenas comienza, Débora ya no pudo contener las lágrimas, que ahora corrían libremente por su rostro. A su lado, Aaron también lloraba en silencio, abrumado por la magnitud del momento. Su hija, a través de la música, procesaba la nueva verdad de una manera que las palabras ordinarias jamás podrían expresar. En el panel de jueces, incluso Camila parecía conmovida. Su expresión de triunfo malicioso reemplazada por algo más complejo, tal vez incluso un destello de arrepentimiento. Cuando Lara llegó al último verso, su voz tenía una nueva cualidad. Ya no solo melancolía y búsqueda, sino también esperanza. Hoy, tal vez, nuestros caminos se crucen, en un encuentro que el destino escribió, y en el espejo, por fin completo, veré el reflejo que siempre fue mío. La nota final quedó suspendida en el aire durante varios segundos antes de que el teatro estallara en aplausos. Todo el público se puso de pie, muchos con lágrimas en los ojos, conmovidos no solo por la belleza de la actuación, sino también por la cruda y real historia que se desarrollaba ante ellos. Ricardo, observando desde detrás del escenario, sonrió con una mezcla de orgullo y admiración. Había presenciado innumerables talentos a lo largo de su carrera, pero pocas veces había visto a alguien transformar el dolor personal en arte con tanta autenticidad. Al inclinarse, Lara volvió a mirar a Débora a los ojos. La mujer que ahora sabía que era su madre biológica pronunció en silencio las palabras «gracias» y «lo siento», con una mezcla de gratitud y arrepentimiento por todos los años perdidos en su rostro. Tras salir del escenario entre aplausos ensordecedores, Lara fue inmediatamente rodeada por las demás finalistas, quienes ahora la miraban con renovado respeto. Los chismes maliciosos habían sido silenciados por la fuerza de su actuación. «Eso fue extraordinario», dijo una de las concursantes, una joven de Recife, que anteriormente había sido una de las más críticas. «Convirtiste tu dolor en algo hermoso». Lara sonrió débilmente, agotada emocional y físicamente. «Gracias. Creo que eso es lo que la música debería hacer, ¿no? Transformar incluso las experiencias más difíciles en algo que pueda conmover a los demás». Antes de que pudiera decir nada más, apareció Marcos, con su rostro normalmente sereno ahora mostrando signos de estrés. «Lara, tenemos un problema. La prensa está en plena acción y exige una declaración oficial sobre... bueno, todo». «No hablaré con la prensa», respondió Lara con firmeza. «Mi vida personal no está en venta». «Lo entiendo perfectamente», dijo Marcos con genuina compasión. «Pero Camila ya está dando entrevistas, insinuando que hubo favoritismo, que Débora organizó su participación en el festival para una reunión familiar dramática que aumentaría los ratings». «¡Qué absurdo!», exclamó Lara indignada. «Hasta ayer Débora ni siquiera sabía de mi existencia». «Lo sabemos», intervino Ricardo, quien se acercó justo a tiempo para escuchar la conversación. «Pero la verdad rara vez es tan atractiva como el escándalo. Necesitamos una estrategia». En ese momento aparecieron Aarón y Débora, ambos con el rostro marcado por la emoción de la actuación que acababan de presenciar. «Hija», empezó Aarón vacilante. «Tú eras extraordinario», añadió Débora, manteniendo una distancia respetuosa. «Tu música, tu voz, expresaba todo lo que las palabras no podían». Lara los miró a ambos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, el dolor y la confusión aún estaban presentes. Por otro, una nueva comprensión se abría paso. Un atisbo de lo que pudo haber sido, y quizás de lo que aún podría ser. «Tenemos que decidir cómo tratar con la prensa», dijo Ricardo, devolviendo a todos a la realidad. «Camila está distorsionando la historia, y esto podría afectar no solo el resultado del festival,
sino también la carrera de Lara, incluso antes de que comience. Débora enderezó los hombros y adoptó la postura de una poderosa ejecutiva que había construido un imperio en la industria musical. Déjame a Camila. Conozco todos sus secretos, y ella lo sabe. No, interrumpió Lara, sorprendiendo a todos. No quiero que esto se convierta en una guerra sucia. No quiero empezar mi carrera entre escándalos y represalias. ¿Qué propones entonces?, preguntó Ricardo, curioso por la madurez de la joven. Lara respiró hondo, ordenando sus pensamientos. La verdad, no toda, no los detalles personales, pero sí lo suficiente. Podemos decir que sí. Débora es mi madre biológica, pero ninguna de las dos lo sabía hasta hoy, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. ¿Y el festival?, preguntó Marcos preocupado. Los demás competidores, los patrocinadores. Me retiro de la competición, declaró Lara, con su decisión claramente ya tomada. ¿Qué?, exclamaron Aarón y Débora al mismo tiempo. No importa si gané por méritos propios o no, explicó Lara. La duda siempre se cierne sobre cualquier resultado. Prefiero retirarme con dignidad a dejar que mi talento sea cuestionado por culpa de mis padres. Débora dio un paso al frente, con los ojos brillantes de admiración y tristeza. Lara, no tienes que sacrificar esta oportunidad. Puedo retirarme del jurado y declarar un conflicto de intereses. No se trata solo de eso, respondió Lara. Se trata de empezar mi carrera con buen pie, con integridad. Además, añadió con una leve sonrisa, presentigo que se abrirán otras puertas. Su mirada se dirigió a Ricardo, quien asintió discretamente, confirmando lo que no necesitaba decirse en voz alta. Había visto su potencial y no necesitaba un trofeo para saber que quería trabajar con ella. Está decidido entonces, dijo Aarón, rodeándole los hombros con un brazo protector. Afrontaremos esto juntos, como familia. La palabra familia flotaba en el aire, cargada de significado. Lara miró a Débora, quien observaba la escena con una expresión de esperanza contenida. Como una familia, repitió Lara en voz baja, extendiendo la mano vacilante hacia Débora. Quizás no de la manera tradicional, pero apenas estamos empezando a comprender lo que eso significa para nosotras. Débora aceptó la mano ofrecida. El simple gesto selló una promesa silenciosa de paciencia, respeto y una oportunidad de construir algo nuevo a partir de los fragmentos de un pasado que les había sido robado. Cuando los cuatro, Lara, Aarón, Débora y Ricardo, salieron juntos a enfrentar a la prensa que los esperaba ansiosamente, no era solo una historia de escándalo lo que llevaban consigo, sino una narrativa de redención, de segundas oportunidades y del poder transformador de la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. La conferencia de prensa improvisada en las escaleras del Teatro Municipal de São Paulo pasó a la historia de los medios brasileños como un raro momento de honestidad en un mundo acostumbrado a narrativas cuidadosamente construidas. Codo con codo, Lara, Aarón y Débora se enfrentaron a decenas de micrófonos y cámaras, compartiendo una versión simplificada pero veraz de los extraordinarios acontecimientos de esa noche. Sí, hoy descubrimos que Lara es mi hija biológica, declaró Débora con una dignidad que impresionó incluso a los periodistas más cínicos. Por circunstancias que preferimos mantener en privado, ninguna de las dos lo sabía hasta hoy. No hubo favoritismo en su selección para el festival. Descubrí su talento a través de un video compartido en redes sociales, sin tener ni idea de nuestra conexión. Por respeto a la integridad del concurso, y para evitar cualquier duda sobre mi mérito artístico, he decidido retirarme voluntariamente del festival Voces do Brasil, añadió Lara, con una expresión tranquila que ocultaba sus ojos llorosos. Esta decisión es exclusivamente mía y refleja mi compromiso con la transparencia desde el inicio de mi carrera musical. Mientras Aarón permanecía en silencio junto a su hija, con su brazo protector alrededor de sus hombros, los flashes de la cámara capturaron una imagen que estaría en las portadas de los periódicos al día siguiente. 3 personas, unidas por la sangre y separadas por décadas de engaño, ahora tratando de reconstruir algo que nunca tuvieron la oportunidad de construir en primer lugar. Las preguntas de los periodistas eran inevitables y en algunos casos dolorosamente invasivas. ¿Quién había separado a la familia?
¿Cómo se sintió Lara al descubrir que su madre estaba viva? Habría procedimientos legales. Entendemos la curiosidad del público, intervino Ricardo Almeida, asumiendo inesperadamente el papel de portavoz. Pero les pido que respeten que se trata, sobre todo, de una situación familiar delicada. El foco aquí debe estar en el extraordinario talento de Lara, que seguirá brillando independientemente de las circunstancias de su descubrimiento. Fue Camila Vasconcelos quien, sorprendentemente, propició el momento más inesperado de la noche, acercándose al grupo con un micrófono en mano y un equipo de cámaras siguiéndola. Parecía lista para una confrontación que generaría titulares escandalosos. Débora, comenzó con un tono falsamente dulce. Como jueza y productora del Festival Voces de Brasil, ¿no crees que tenías la obligación ética de revelar tu relación con uno de los concursantes tan pronto como la descubriste? Antes de que Débora pudiera responder, Lara dio un paso adelante, mirando a Camila con una calma que rayaba en el desafío. Señora Vasconcelos, con el debido respeto, nuestra relación se descubrió hoy, durante el evento. Creo que tanto Débora como yo estamos afrontando esto con la mayor honestidad posible, considerando el impacto emocional que esto ha supuesto. Camila sonrió, claramente insatisfecha con la respuesta mesurada. Lo entiendo, querida, pero el público merece saber si esta extraordinaria coincidencia no fue orquestada para beneficio mutuo. Después de todo, ¿qué mejor publicidad para el lanzamiento de un nuevo artista que la dramática historia de una reunión familiar? Fue entonces cuando Débora dio un paso al frente, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Lara, fijados en Camila, con una intensidad que hizo retroceder levemente a su rival. «Camila», dijo con voz tranquila pero con una advertencia implícita, «tú, precisamente, deberías entender el valor de mantener ciertos aspectos de tu vida privada fuera del foco de atención. No quisiera hablar de ello aquí, pero estoy dispuesta a tener una conversación privada sobre los límites éticos en la cobertura mediática, si lo prefieres». El rostro de Camila palideció visiblemente y retrocedió, murmurando algo sobre solo hacer su trabajo antes de marcharse con su equipo. El breve enfrentamiento no pasó desapercibido para los periodistas presentes, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre qué secreto podría estar ocultando Camila para que se echara atrás tan rápidamente. Terminada la conferencia de prensa, la familia improvisada, que ahora incluía a Ricardo, que parecía haber asumido naturalmente el papel de protector y consejero, se retiró a un discreto café de la zona de Liberdade, buscando un momento de privacidad para procesar los tumultuosos acontecimientos de la noche. «Estuviste increíble», le dijo Aaron a Lara mientras esperaban sus cafés en una mesa apartada. «Lo manejaste todo con una madurez que me enorgulleció». «Estoy de acuerdo», añadió Débora tímidamente, aún insegura de su lugar en esta dinámica familiar recién formada. «Tu dignidad ante toda esta situación es inspiradora». Lara los miró a ambos, sintiendo el peso de su historia compartida aún en desarrollo. «¿En serio? Estoy en piloto automático. Creo que la sorpresa me llegará en algún momento». «Es comprensible», intervino Ricardo, quien había estado observando la interacción con atención. «Ustedes tres han pasado por una montaña rusa de emociones hoy. Les llevará tiempo procesarlo todo». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, llenado solo por los sonidos ambientales del café y las conversaciones apagadas de otros clientes, muchos de los cuales lanzaron miradas curiosas en su dirección, reconociendo las figuras que acababan de ver en las transmisiones de noticias en vivo en sus teléfonos celulares. «¿Y ahora qué?», preguntó Lara finalmente, expresando la pregunta que los agobiaba a todos. «¿Cómo seguimos desde aquí?». Débora dudó, midiendo claramente sus palabras. «Eso depende de ti, Lara. Entiendo perfectamente si necesitas tiempo y espacio. 19 años no se recuperan de la noche a la mañana». «Ni siquiera te pregunto eso», respondió Lara con sinceridad. «Sería raro que de repente empezara a llamarte mamá o a fingir que tenemos una relación que nunca existió». Aaron observó la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alegría al ver a su hija finalmente conocer a su madre biológica. Por otro, un miedo irracional a que esto, de alguna manera, disminuyera el papel que él había desempeñado en su vida.
Quizás podríamos empezar como amigas, sugirió Débora, con una vulnerabilidad que rara vez se ve en la poderosa empresaria. Conózcanse sin la presión de etiquetas ni expectativas. Lara consideró la propuesta. Sus ojos se encontraron con los de su padre buscando ¿qué? ¿Permiso? ¿Consuelo? Tu padre siempre será tu padre, Lara, dijo Débora en voz baja, notando la preocupación tácita. Él te crió, te amó, te formó como persona. Nada puede cambiar eso. No estoy aquí para reemplazarlo ni competir con él. Estoy aquí para complementarlo, si me lo permites. A Aaron se le hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras. El respeto implícito por su papel en la vida de Lara era justo lo que necesitaba oír. Creo que podemos intentarlo, dijo Lara finalmente, con una leve sonrisa en los labios. Sin prisas, sin presiones. Ricardo, que había estado observando en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta suavemente. Si me permite una sugerencia, quizás una colaboración profesional sea un buen punto de partida, un terreno neutral, por así decirlo. 3 pares de ojos se volvieron hacia él con curiosidad. Estoy empezando un nuevo proyecto en mi estudio, explicó. Un álbum colaborativo que reúne a talentos emergentes con artistas consagrados. Lara, tu composición e interpretación me han impresionado profundamente. Y Débora, tu ojo para la producción musical es legendario en la industria. ¿Sugieres que trabajemos juntos?, preguntó Débora con una chispa de entusiasmo en sus ojos. Exactamente, confirmó Ricardo. Un ambiente profesional donde pueden conocerse a través de la música, que es la pasión compartida que, irónicamente, terminó uniéndolos. Lara consideró la idea, mordiéndose el labio pensativa. ¿No sería raro? ¿Trabajar con alguien que acabo de descubrir que es mi madre biológica? Quizás al principio, admitió Ricardo, pero la música tiene una forma única de romper barreras. Además, no estaría solo con Débora. Yo estaría allí, otros artistas también. Sería un espacio seguro para explorar esta nueva dinámica. ¿Y yo qué?, preguntó Aaron con una inseguridad poco común en su voz. ¿Cuál sería mi lugar en todo esto? Ricardo sonrió. Bueno, resulta que necesito un asesor musical con experiencia en educación, alguien que pueda ayudar a traducir conceptos técnicos a jóvenes artistas que, como Lara, tienen talento natural, pero quizá carezcan del vocabulario musical formal. El rostro de Aaron se iluminó ante la perspectiva. Tras años enseñando en escuelas públicas con recursos limitados, la idea de trabajar en un estudio profesional le resultaba atractiva. Y lo más importante, le permitiría estar presente en la vida de Lara durante esta delicada transición. Esto parece demasiado perfecto para ser verdad, comentó Lara con un dejo de sospecha en la voz. ¿Por qué harías todo esto por nosotros, Ricardo? Apenas nos conoces. El productor rió suavemente, en parte por interés propio, lo confieso. Un talento como el tuyo es raro, Lara. Y una historia como la tuya, bueno, le aporta al proyecto una dimensión emocional que no se puede fabricar. ¿Entonces somos una oportunidad de negocio?, preguntó Débora, mostrando un indicio de su perspicacia empresarial. Son una oportunidad artística, corrigió Ricardo, y sí, posiblemente también comercial. No pretendo ser completamente altruista, pero lo más importante es que veo a 3 personas talentosas que merecen la oportunidad de reconectar que les fue negada por circunstancias ajenas a su voluntad. Siguió un momento de silencio mientras cada uno consideraba la propuesta. Fue Lara quien finalmente habló. Me gustaría pensarlo unos días, si no te importa. Fue mucho para asimilar en pocas horas. Por supuesto, asintió Ricardo de inmediato. No hay prisa. ¿Y tu abuela, Débora?, preguntó Aaron expresando una preocupación que le rondaba por la cabeza. ¿Elena sigue por aquí? Una sombra cruzó el rostro de Débora. Mi madre lleva viviendo en Lisboa unos años. Hablamos poco, y cuando lo hacemos es solo por negocios. Pero dudó apartando la mirada un instante. Seguro que verá las noticias, y conociéndola, no guardará silencio mucho tiempo. ¿Crees que podría causar problemas?, preguntó Lara, con una nueva preocupación surgiendo en medio del torbellino de emociones que ya enfrentaba.
Helena Mendonça siempre ha sido una experta en manipular las situaciones para su propio beneficio, respondió Débora con un dejo de amargura en la voz. No me sorprendería que inventara alguna versión distorsionada de los hechos para protegerse. Entonces nos ocuparemos de ello cuando, si es que ocurre, dijo Aaron con firmeza, sorprendiendo a todos con su determinación. Ya hemos perdido 19 años por culpa de sus manipulaciones. No permitiremos que nos robe un día más de nuestro futuro. El uso de la palabra nuestro no pasó desapercibido para Débora, quien miró a Aaron con silenciosa gratitud. A pesar de todo lo sucedido, a pesar del dolor y la confusión, él estaba dispuesto a incluirla en este nuevo capítulo de sus vidas. Mientras el café se enfriaba frente a ella, Lara observaba la sutil interacción entre sus padres biológicos. Era extraño, y a la vez extrañamente reconfortante, ver a estos dos desconocidos, quienes, sin embargo, eran las personas más intrínsecamente conectadas con ella en el mundo, empezar a encontrar la manera de comunicarse. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Paulo, su mejor amigo del barrio, que lo había visto todo por televisión. ¿Todo bien? Estoy preocupado. ¿Quieres que te recoja? El mensaje dibujó una sonrisa en el rostro de Lara, recordándole que, más allá de esta nueva realidad que se estaba desarrollando, todavía tenía su vida normal, sus amigos, su habitación en el pequeño departamento de Lapa, sus sueños que existían mucho antes de esta revelación explosiva. Creo que necesito irme a casa, dijo mirando el reloj que marcaba casi medianoche. Ha sido un día muy largo. Aaron asintió y se puso de pie inmediatamente. Claro, hija, vámonos. Siguió un momento incómodo cuando Débora también se puso de pie, sin saber cómo despedirse. Lara dudó un segundo antes de extender la mano. Gracias por ser sincero hoy, por no intentar menospreciar el papel de mi padre, por respetar mi espacio. Débora aceptó la mano que le ofrecía, apretándola suavemente. Gracias por darme una oportunidad que no sé si merezco. Todos merecen una segunda oportunidad, respondió Lara, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Sobre todo cuando te robaron la primera. Mientras el taxi los llevaba de regreso a su modesto apartamento en Lapa, Lara miró por la ventana las luces de Sao Paulo, la ciudad que siempre había conocido, pero que ahora parecía diferente, como si hubiera despertado en una realidad ligeramente alterada. Papá, dijo finalmente rompiendo el silencio, ¿crees que realmente podemos lograr que esto funcione? Todo este asunto con Débora, este proyecto musical. Aaron pensó detenidamente antes de responder. No será fácil, Lu. Hay mucha historia, mucho dolor. Pero sonrió mirando a la hija que era su mayor orgullo. Si algo he aprendido criándote sola, es que hay familias de todo tipo, y a veces las más inusuales acaban siendo las más especiales. Lara apoyó la cabeza en el hombro de su padre como lo hacía de niña. Siempre serás mi padre, nada cambiará eso. Lo sé, hija, respondió, besándola en la cabeza. Y ahora tienes la oportunidad de conocer una parte de ti que siempre te ha faltado. No se trata de reemplazar, sino de completar. Mientras el taxi recorría las calles, ahora más vacías de la madrugada de Sao Paulo, padre e hija compartían un silencio reconfortante, contemplando el futuro incierto pero potencial que les aguardaba. Un futuro que, contra todo pronóstico, incluía a una persona a la que el destino había mantenido apartada durante demasiado tiempo. Habían pasado 3 meses desde la noche que cambió para siempre la vida de Lara, Aaron y Débora. El otoño en Sao Paulo comenzaba a dar paso a los primeros indicios del verano, y con el cambio de estaciones, nuevas rutinas se habían instalado en la vida de esta peculiar familia. El estudio de Ricardo Almeida en Vila Madalena se había convertido en un punto de encuentro casi diario. Una antigua nave industrial se transformó en un espacio creativo de vanguardia, con equipos de última generación cuidadosamente integrados en la arquitectura original de ladrillo visto y vigas de acero. Allí cobró forma el proyecto Voces Redescubiertas, que reunió a talentos emergentes con artistas consagrados en colaboraciones que ya generaban expectación en la industria musical. Ese sábado por la mañana, Lara se ajustó los auriculares mientras se preparaba para grabar la voz de Caminos Cruzados, una composición
que había creado específicamente para el álbum. Al otro lado del cristal, en la sala de control, Aaron discutía animadamente los arreglos con uno de los músicos, mientras Débora observaba la escena con una discreta sonrisa, tomando notas ocasionales en su tableta. La dinámica entre los tres había evolucionado sorprendentemente con el paso de las semanas. Al principio, hubo momentos de inevitable tensión, silencios incómodos, conversaciones cautelosamente neutrales, cierta cautela cuando estaban juntos. Pero la música, como Ricardo había predicho, les había servido como punto de encuentro sin el peso inmediato de sus historias personales. «Estamos listos cuando tú lo estés, Lara», resonó la voz de Ricardo a través de los altavoces del estudio. Lara levantó el pulgar y cerró los ojos, dejándose envolver por la melodía inicial. Caminos cruzados contaba la historia de personas separadas por el destino que, contra todo pronóstico, se reencontraron. No fue difícil comprender la inspiración detrás de la letra. Mientras cantaba, sentía la mirada atenta de sus padres. Aún le resultaba extraño pensar en Débora así, pero cada vez le resultaba menos incómodo. En las últimas semanas habían desarrollado una rutina de almuerzos semanales, solos en pequeños restaurantes del centro de São Paulo. Las conversaciones inicialmente cautelosas sobre música y carreras profesionales se convirtieron gradualmente en intercambios más personales, llenando poco a poco el vacío de casi 2 décadas. Al terminar la grabación, se oyeron aplausos entusiastas desde la sala de control. Ricardo estaba radiante. «Eso fue perfecto, absolutamente perfecto», declaró por el intercomunicador. «Creo que tenemos la canción principal del álbum». Lara sonrió sintiendo esa familiar mezcla de satisfacción y alivio que acompaña a una buena sesión de grabación. Al salir de la cabina, encontró a Aaron esperándola con un abrazo. «Lo has clavado, hija», dijo con orgullo evidente en la voz. Como siempre. Débora también se acercó con más dudas aún insegura sobre los límites físicos apropiados en su relación en desarrollo. «Fue realmente extraordinario, Lara. La forma en que captaste la emoción sin caer en el melodrama es un equilibrio difícil de lograr». «Gracias», respondió Lara, todavía un poco incómoda con los cumplidos de Débora, pero cada vez más cómoda en su presencia. «Creo que tenía buena genética musical». Era la primera vez que hacía referencia directa a su herencia genética compartida, y el comentario sorprendió a Débora. Sus ojos verdes, tan idénticos a los de Lara, brillaron momentáneamente con lágrimas contenidas. «Y de excelente crianza», añadió Débora rápidamente, mirando a Aaron con genuino respeto. Ricardo aplaudió, captando la atención de todos. «Hola a todos, estamos haciendo un trabajo increíble. Quiero proponer un brindis en la cena de esta noche. Seguirán viniendo, ¿verdad?». La cena en cuestión era una pequeña celebración por el cumpleaños de Ricardo, programada para su casa en Pinheiros. Sería la primera vez que Lara, Aaron y Débora aparecieran juntos en un evento social desde la noche del festival. «Claro», confirmó Aaron, «no nos lo perderíamos por nada del mundo». «Genial», sonrió Ricardo. «Y recuerda, es una ocasión informal. No se permiten trajes ni vestidos de noche». Cuando salieron del estudio unas horas después, la tarde ya caía sobre São Paulo. Lara caminaba entre Aaron y Débora, una posición que se había vuelto extrañamente simbólica en las últimas semanas, literalmente entre sus dos mundos, intentando tender puentes donde antes solo había abismos. «¿Necesitan que los lleve a casa?», preguntó Débora, señalando su coche con chofer que esperaba discretamente en la acera. «Gracias, pero creo que aprovecharemos para caminar un poco», respondió Aaron, intercambiando una mirada cómplice con Lara. Sus paseos por la ciudad habían sido un ritual desde pequeña. Momentos para conversaciones importantes, decisiones o simplemente para disfrutar juntos de la vida urbana. «Ya veo», dijo Débora, y algo en su tono le hizo comprender a Lara que realmente la entendía. No solo estaba siendo educada. Durante los últimos meses, Débora había demostrado una sorprendente sensibilidad hacia los rituales y la dinámica que se establecían entre padre e hija, sin intentar jamás interrumpir ni reemplazar lo ya existente. «Nos vemos en la cena entonces», añadió Débora, subiendo al coche tras despedirse con la mano.
Mientras el vehículo se alejaba, Lara y Aaron comenzaron su caminata, tomando la ruta larga a través del frondoso vecindario. ¿Cómo te sientes con todo esto, Lou?, preguntó Aaron tras unos minutos de cómodo silencio. Era una pregunta que hacía periódicamente, siempre atento al bienestar emocional de su hija durante esta extraordinaria transición. Lara reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a un grupo de niños jugando en una plaza. ¿De verdad? A veces todavía es raro, como si viviera en una película o una telenovela. Pero, dudó buscando las palabras adecuadas, también es bueno de una forma que no esperaba. ¿Bien cómo?, animó Aaron suavemente. Es como si un espacio que ni siquiera sabía que existía dentro de mí se estuviera llenando. No del todo. Todavía quedan muchos huecos, pero empieza a tener sentido. Miró a su padre, sintiendo una repentina preocupación. ¿Te molesta que me esté acercando a ella? Aaron negó con la cabeza, sonriendo suavemente. Al principio sí, lo confieso. Tenía miedo de perderte, de alguna manera. Pero ahora entiendo que no es así. El corazón tiene una increíble capacidad de expansión, Lou. No es que haya un espacio limitado para amar a la gente. Lara tomó del brazo a su padre, sintiendo una oleada de gratitud por su sabiduría y generosidad. Eres increíble, ¿sabes? La mayoría de los padres probablemente no llevarían todo esto tan bien. Bueno, he tenido 19 años para prepararme para este momento, bromeó Aaron, aunque había una verdad subyacente en sus palabras. De alguna manera, siempre supe que este día llegaría. ¿En serio?, preguntó Lara sorprendida. Sí. El universo tiene una extraña forma de corregir sus propios errores con el tiempo. Y lo que les pasó a ustedes tres, tú, yo y Débora, fue un error que debía corregirse. Siguieron caminando en silencio unas cuantas cuadras, cada uno absorto en sus pensamientos. Fue Lara quien finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿crees que ustedes dos...?» Aaron rió, comprendiendo al instante la pregunta tácita. «No, Lou. Ese tren partió hace mucho. Débora y yo somos personas completamente diferentes ahora. Lo que teníamos era hermoso, pero pertenece al pasado. Pero ahora se llevan tan bien, como amigos, como padres de una hija increíble. Y con eso basta». Le dio un suave apretón al brazo de su hija. «Además, creo que Ricardo está mucho más presente en su radar que yo». «¿Ricardo?», exclamó Lara, deteniéndose bruscamente. ¿De verdad lo crees? ¿No te diste cuenta? ¿Esas miradas durante las grabaciones? ¿Las consultas profesionales que misteriosamente se alargan durante horas? Aaron sonrió al ver la expresión de asombro de su hija. «Soy viejo, Lou. No estoy ciego». «Guau». Lara procesó la información, intentando conciliar esta posibilidad con la imagen que se había formado de ambos. Sería raro, agradable. No sé qué pensar. No necesitas pensar en nada todavía. Son solo dos adultos redescubriendo sus vidas, como todos nosotros en cierto modo. Al llegar al pequeño apartamento en Lapa, Lara fue directa a la ducha, preparándose para la cena de esa noche. Mientras el agua caliente le caía sobre los hombros, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 3 meses. De estudiante de música con sueños aparentemente inalcanzables, se había convertido en el centro de un prometedor proyecto musical, con una carrera a la vista. De hija de un músico soltero, se había convertido en el nexo de unión entre dos personas que el destino había separado cruelmente. Y luego estaba Elena, la abuela a la que nunca conoció y responsable de toda la separación. Débora solo había recibido un mensaje suyo tras conocerse la noticia. «Tenemos que hablar de este malentendido». «Típico de Elena», dijo Débora. «Convertir una manipulación deliberada y cruel en un simple malentendido». Por ahora, habían decidido mantener las distancias, coincidiendo todas en que Elena solo sería bienvenida si se arrepentía sinceramente y estaba dispuesta a reconocer el daño que había causado. Horas después, vestidos de forma informal como Ricardo les había pedido, Lara y Aaron llegaron a la encantadora casa del productor en Pineiros. El lugar reflejaba a la perfección su personalidad, un equilibrio entre sofisticación y calidez, con arte contemporáneo en las paredes y una impresionante colección de vinilos que ocupaba toda una pared.
Débora ya estaba allí, charlando animadamente con otros invitados, un pequeño grupo de músicos, productores y amigos cercanos de Ricardo. Los saludó discretamente al verlos entrar, terminando su conversación antes de acercarse. ¿Encontraron el lugar fácilmente?, preguntó ella, luciendo genuinamente feliz de verlos. Sí, estaba tranquilo, respondió Aaron. El tráfico era sorprendentemente ligero para ser sábado. La conversación fluyó con naturalidad, mientras Ricardo servía bebidas y presentaba a los recién llegados a los demás invitados. Para sorpresa de Lara, nadie parecía especialmente interesado en el drama familiar que había acaparado los titulares meses antes. Allí se la valoraba principalmente por su talento, no por su peculiar historia. «A todos», gritó Ricardo levantando su copa, «quiero brindar, no por mi cumpleaños, que es solo una excusa para reunirme con gente que admiro, sino por el proyecto Voces Reencontradas». Todos levantaron sus copas, atentos. Cuando comencé este proyecto, imaginé un álbum que celebrara conexiones improbables, talentos que se encuentran y se complementan de maneras inesperadas. Lo que no imaginé fue que el proceso creativo en sí se convertiría en un ejemplo tan poderoso de esta premisa. Su mirada pasó por Lara, Aaron y Débora, quienes naturalmente estaban cerca uno del otro. En los últimos meses he presenciado cómo una familia se reconstruye a través de la música. He visto el poder del arte no solo como expresión, sino como sanación, como un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Lara sintió un calor en el pecho al escuchar la palabra familia, un término que meses atrás le habría parecido imposible aplicar a su relación con Débora. Así que, continuó Ricardo, propongo un brindis no solo por la música que estamos creando, sino por las segundas oportunidades, por los caminos que se cruzan cuando menos lo esperamos y por el coraje de reconstruir lo que se ha roto. Por segundas oportunidades, repitieron todos, levantando sus copas. A medida que avanzaba la velada, Lara se encontró conversando con Camila Vasconcelos, quizás la mayor sorpresa entre los invitados. La presentadora, que meses antes había intentado convertir la historia de Lara en un escándalo mediático, había aparecido discretamente, llevándole a Ricardo un raro disco de vinilo de Juan Gilberto como regalo de cumpleaños. «Debo admitir», dijo Camila, cambiando su habitual altivez por algo más genuino, «que me impresionó cómo manejaste todo. Muchos habrían aprovechado la situación por fama o dinero». Lara estudió el rostro de la mujer, intentando detectar cualquier señal de engaño. «¿No era esto lo que esperabas cuando intentaste exponerlo todo en el festival?» Camila tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Tuché, Débora y yo tenemos una historia complicada. Usarte como peón en esta rivalidad fue una bajeza, incluso para mí». Dio un sorbo a su bebida antes de continuar. «Me disculpé con ella, ¿sabes? Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida». ¿Y ella aceptó? «Sorprendentemente sí. Tu madre es una mujer extraordinaria, Lara. Siempre lo ha sido. Incluso cuando éramos rivales, nunca pude negarlo». Había algo en el tono de Camila que le sugería a Lara que había mucho más en esta historia que una simple rivalidad profesional, pero antes de que pudiera explorar el tema, Ricardo anunció que la cena estaba servida. La comida se sirvió en la espaciosa terraza, bajo un cielo estrellado poco común en la contaminada São Paulo. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de la música al cine, a la política y viceversa. Lara observaba fascinada cómo Débora y Aaron interactuaban, respetuosos, a veces nostálgicos, incluso capaces de reír juntos al compartir recuerdos de su juventud. En un momento dado, Ricardo sugirió una sesión de música improvisada después de cenar. «Tengo un piano maravilloso que rara vez uso como se merece», bromeó. La sugerencia fue recibida con entusiasmo y el grupo pronto se trasladó a la sala, donde un piano de cola Steinway ocupaba un lugar privilegiado. Uno de los invitados, un reconocido saxofonista, fue el primero en tocar, seguido por los demás músicos presentes. Cuando llegó el turno de Lara, dudó un momento antes de dirigirse al piano. «De hecho, me gustaría invitar a mi papá», dijo, mirando a Aaron, y respiró hondo, «a mi mamá para que cante conmigo, si quiere». Un silencio de sorpresa invadió la sala.
Era la primera vez que Lara se refería públicamente a Débora como madre. La palabra aún le sonaba extraña, pero no incorrecta. Débora parecía completamente perpleja, con los ojos brillantes de emoción contenida. Yo no he cantado en público en años, dijo en voz baja. Recuerdo que me cantabas cuando estudiaba en el conservatorio, comentó Aaron levantándose para coger su guitarra. Tenías una voz preciosa. Todavía lo es, dijo Ricardo, quien claramente la había oído cantar en algún momento. Vamos, Débora, hay cosas que son como andar en bicicleta, nunca se olvidan del todo. Tras un momento de vacilación, Débora asintió y se unió a Lara al piano. Aaron estaba de pie junto a ellas, ajustando su guitarra. «¿Qué tal a nuestros hijos de Ivan Lins?», sugirió Lara mirándolos con atención. La elección de la canción, sobre el legado que dejamos a las generaciones futuras y las lecciones que aprendemos de nuestra propia experiencia, no fue casual. Al sonar los primeros acordes y unirse las tres voces, la experimentada de Aaron, la poderosa de Lara y la sorprendentemente emotiva de Débora, algo mágico ocurrió en la sala. Las voces se entrelazaron, se separaron y se volvieron a encontrar, creando armonías que parecían simbolizar su propio viaje familiar. No fue una actuación perfecta en el sentido técnico. Débora perdió el tiempo ocasionalmente, Aaron falló algún acorde, pero tuvo una autenticidad emocional que dejó a todos los presentes visiblemente conmovidos. Al terminar, los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Ricardo, siempre el productor, no pudo contener su entusiasmo. Esto debería estar en el álbum. ¿Quizás una canción extra? La historia detrás sería demasiado poderosa como para ignorarla. Lara intercambió miradas con sus padres, con una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Fue Débora quien respondió. Solo si es algo que todos queremos, sin presión comercial ni mediática. Hay cosas demasiado valiosas para convertirlas en un producto. Estoy de acuerdo, dijo Aaron. Pero por otro lado, nuestra historia podría conmover a otras personas que han sufrido la separación familiar. Quizás les dé esperanza. Lara sonrió al darse cuenta de cómo sus padres, a pesar de haber seguido caminos tan diferentes en la vida, compartían valores fundamentales, algo que había heredado de ambos. Podemos pensarlo, concluyó. Tenemos tiempo. Y el tiempo era exactamente lo que tenían ahora. Tiempo para saber, para sanar, para construir algo nuevo a partir de los fragmentos de lo que se había roto hacía tanto tiempo. Más tarde esa noche, cuando la fiesta empezaba a dispersarse, Lara se encontró sola un momento en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Ricardo se unió a ella y le ofreció un vaso de agua con gas. Pensativo, preguntó, apoyándose en la barandilla junto a ella. Reflexiva, corrigió Lara con una sonrisa, pensando en cómo la vida puede cambiar por completo en tan poco tiempo. Para mejor, espero. Definitivamente para mejor. Más complicado, más confuso a veces, pero más completo. Ricardo asintió con comprensión. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Lara? Tu capacidad para transformar el dolor en belleza a través de tu música. Es un don excepcional. Lo aprendí de mi padre, respondió, mirando hacia la sala donde Aaron y Débora conversaban amablemente con otros invitados. Y, por lo visto, también lo llevo en los genes. Una combinación poderosa, comentó Ricardo. El álbum va a ser extraordinario, lo sabías, ¿verdad? Estamos creando algo que conectará con mucha gente. Eso espero, dijo Lara, con una mezcla de nerviosismo y emoción al pensar en el lanzamiento dentro de unos meses. A veces todavía me pregunto si merezco todo esto, si no fue solo suerte o coincidencia. En el talento no hay casualidad, Lara, y en cuanto a la suerte, Ricardo hizo una pausa mirando al cielo nocturno. Quizás el universo simplemente esté equilibrando las cuentas, devolviéndote a ti y a tus padres algo de la felicidad que les robaron. Dentro de la casa, Aaron miró por la ventana y vio a su hija hablando con Ricardo en el porche. Algo en su postura, segura, serena, radiante bajo las luces de la ciudad, le llenó el corazón de un orgullo casi doloroso. «Es extraordinaria, ¿verdad?», dijo Débora, acercándose con 2 tazas de café. Le ofreció una a Aaron, quien la aceptó con un silencioso agradecimiento. «Siempre lo ha sido»,
respondió con la mirada fija en su hija. Desde el primer momento que la tuve en mis brazos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, ya no lleno de dolor o arrepentimiento, sino con una aceptación compartida del pasado y una cautelosa esperanza en el futuro. «Gracias, Aaron», dijo finalmente Débora, con su voz apenas por encima de un susurro. «¿Para qué? Por criarla también. Por ser el padre que no pude ser como madre. Por no odiarme, incluso cuando tenías todo el derecho a hacerlo». Aaron sonrió suavemente. «Odiar requiere mucha energía, Débora. Energía que preferiría canalizar en amar a nuestra hija lo suficiente por los dos. Y lo lograste», dijo, mirando a Lara por la ventana. «Mírala, talentosa, compasiva, fuerte. Todo lo que siempre soñamos que sería nuestra hija». Afuera, como si percibiera la mirada de sus padres, Lara se giró y les sonrió. Una sonrisa que transmitía la certeza de que, a pesar de todos los desvíos y obstáculos, los tres finalmente habían encontrado el camino de regreso. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, tres corazones separados por casi 2 décadas de mentiras finalmente latieron en armonía, imperfecta, a veces vacilante, pero innegablemente verdadera.